si no ganas dinero, tienes un problema. Si no generas dinero, tienes un problema. Busca a una persona que sepa cómo te puede orientar a ganar dinero, ya sea consiguiendo un empleo, porque la gente se dice, no hay empleo, pero sabemos buscar realmente el empleo. Hoy gano 300.000, busco una casa de 100.000. Y cuando me vaya bien en el trabajo, me promocionan a un salario de 500.000, pero si ya gano 500.000 ya no debo vivir en esta casa. Caemos en la trampa del estatus. Mira, lo más grave que suelo ver es que la gente tiene, eso le va a chocar a alguien, la gente tiene un coche que cuesta 20 veces que el colchón de su casa, de su cama. Pero ¿dónde pasas más tiempo? En el colchón. En el colchón. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Esto es Se Hace Podcast como siempre. Hola. Si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte. Y si ya me estás escuchando, por favor, no dudes en dejarnos tu me gusta. Sabes que es tu contribución para que este espacio siga llegando a más gente. Como nos dijo una invitada, la Moni de Talk. Así es. Así que hoy vamos a hablar de dinerito. Y hemos traído a una persona excepcional, como siempre. Es un profesional en el sector de las finanzas y actualmente lidera una de las empresas de microfinanzas más importantes de nuestro país. Hoy tenemos una conversación de impacto con Stanislao Ngomo. Stanis, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido a la CIAC. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Estamos bien. No, dinos bien. Tú, por favor. Nosotras todavía somos Somos muy jóvenes. por favor. Jovencitas, por favor. Fresquísimas, como las frutas. Ya veo. Hoy vamos a hablar de dinerito, ¿no? Sí. Suele ser un tema un poco incómodo para alguna gente. ¿Tú cómo lo ves? Y efectivamente, cuando miramos un poco en nuestro panorama cultural, nos damos cuenta que la gente crea una serie de creencias en torno al dinero que desde mi punto de vista no es el adecuado, porque a veces el dinero lo catalogamos como algo malo, porque cuando dices a alguien, por ejemplo, me gusta el dinero, te ve como una persona materialista, te veo como una persona desprovista de emociones, etc. Pero yo pienso que en nuestras sociedades modernas el bienestar es muy importante y el dinero es una de las variables capitales que condicionan el bienestar de los individuos en nuestra sociedad moderna. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, yo pienso que el dinero es una de las herramientas más buenas de las que podemos tener. Aquí lo que cuenta es qué utilidad le damos a esta herramienta. ¿Hacemos buen uso o mal uso de esa herramienta para que sea algo bueno o malo? Y yo pienso que la percepción buena o mala depende aquí más de la percepción mental que tenemos sobre el dinero. Desde la creencia. Desde las creencias que tenemos del dinero. Por eso para mí es más un factor psicológico que nos lleva a pensar si es malo o bueno el dinero. Ok, vamos a hablar muchísimo para ir rompiendo como que esos tabúes y sobre todo Stanislao nos va a dar como que pequeños tips para mejorar nuestras finanzas o administración de finanzas personales. Nos gustaría que empecemos por ¿por qué nos resulta tanto a las personas ahorrar? Aun cuando sabemos que es importante ahorrar dinero, ¿por qué nos resulta tan difícil? Y yo pienso que es más, como decía antes, un problema de una cuestión de educación. Una cuestión de educación. Siempre que hablamos de dinero, la gente ve inmediatamente una calculadora haciendo operaciones matemáticas, etc. Me acuerdo cuando me mandaban a la universidad, yo me compré, iba a estudiar finanzas, y lo primero que hice es comprarme una calculadora para llevármela. Pero durante la carrera me di cuenta que la base fundamental de las finanzas es la psicología, es la mentalidad. ¿Por qué? Porque al final las acciones que planteamos
o nuestros actos no son otra cosa que la manifestación de lo que ya sabemos mentalmente, o lo que pensamos o lo que creemos. Entonces, el comportamiento de no saber ahorrar es simplemente una resultante del comportamiento que deriva de lo que pensamos que tenemos que hacer con el dinero. Si tienes el dinero y tu creencia es que tienes que gastar, que crees que gastar es algo bueno, o gastar innecesariamente, para ser más precisos, vas a gastar innecesariamente. Pero si tu mente está ya preparada y sabe que no se puede gastar de cualquier manera porque sabe las consecuencias que están detrás de un gasto no calculado, va a ser más prudente en el momento de gastar. Y yo pienso que uno de los factores que nosotros desde el sector financiero obviamente estamos observando en la población es que la cultura financiera deja todavía mucho por desear. Y la gente, al no conocer las reglas de buena gestión del dinero, caen en esos errores del gasto excesivo. Porque hay que saber aquí que el dinero, básicamente, en nuestro contexto en el que estamos hablando, tiene dos utilidades. O lo gastas o lo ahorras. Y si no conoces las reglas del gasto, no tienes conocimiento sobre las reglas del ahorro o de la inversión, entonces vas a gastar sin límites y tendrás dificultades de ahorrar. Por esto, desde la base, hay que tener ya primero conocimientos sobre cómo manejar sus finanzas. Hay que tener después una disciplina en el comportamiento. Entonces yo pienso que este es el mayor problema que está teniendo nuestra sociedad, en tener dificultades en ahorrar, porque no hay conocimiento suficiente sobre cómo manejar el dinero, y es responsabilidad nuestra, los que estamos en el sector financiero, promocionar lo que es la educación financiera para que la población tenga un comportamiento más responsable en lo que concierne a la utilización del dinero, ya sea en términos de gasto, ya sea en términos de ahorro o inversión. No digo que no consumamos, consumamos, pero con moderación. El ahorro también puede llegar a ser un pecado, porque un ahorro excesivo te puede llevar a faltar en lo que se puede decir solidaridad. No saber compartir con la gente porque constantemente quiere ahorrar. Porque entonces aquí es más tener más conocimientos sobre las reglas que rigen esas dos vertientes, el consumo y el ahorro. Ok, y también has mencionado el tema de los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que desde tu experiencia has observado que comete la gente a la hora de manejar sus finanzas? Y yo creo que simplemente la estructura de las variables de nuestra economía nos lo puede demostrar. Somos más una economía de consumo que una economía de producción. Si cogemos lo que ocupa a la población, vamos a ver que poca gente crea cosas, poca gente emprende. La gente está más orientada al consumo, diversión, compras de ropas, cenar en grandes restaurantes, etc. Ahí nos ejercemos más. Entonces, este es el comportamiento más habitual en nuestra sociedad, que estamos creando más dependencia hacia el consumo que hacia la producción. Pero crees que, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué la gente no crea? Y luego, ¿cuáles son las dificultades que tiene una persona para crear negocio aquí? ¿Por qué crees que pasa eso? Y al mismo tiempo, volvemos otra vez a lo que digo, es el conocimiento. Si puedo posicionarme una vez más, como decía, cuando hablamos de dinero, el dinero tiene dos dimensiones. Está una dimensión física y está la dimensión espiritual. Pero
lamentablemente, cuando se habla a menudo del dinero en nuestro contexto, la gente solo ve la dimensión física, no ve la dimensión psicológica y espiritual del dinero. ¿Por qué lo digo? Porque la dimensión física del dinero hace que veas el dinero como una finalidad, algo que quiero obtener, pero nunca nos hacemos la pregunta de saber para qué quiero obtener el dinero. Pero cuando entiendes la dimensión psicológica, la dimensión espiritual del dinero, se va a dar cuenta que el dinero no es más que un instrumento del cual debes servirte para ciertas finalidades. Yo me explico, me gusta ayudar mucho a la gente y yo no voy a buscar dinero para saturar mi cuenta bancaria. No voy a buscar dinero para tener los inmuebles más grandes. Yo voy a buscar dinero para ayudar a los demás a mejorar sus condiciones de vida. Cuando tengo esa necesidad, por ejemplo, de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los demás, voy a emprender. Entonces el emprendimiento aquí es la resultante de una variable psicológica, que es la caridad. Entonces, son esos aspectos que a veces impiden a la gente en emprender aquí. Se van a dar cuenta, por ejemplo, por eso siempre pienso que los emprendedores hay que mimarlos en la sociedad, porque la gente que se preocupa por resolver problemas en su entorno, siempre van a tomar acciones para dar solución a esos problemas, ¿no? Entonces, y esto motiva el emprendimiento, porque si no hay una necesidad que satisfacer en el entorno, no hay emprendimiento. Y entonces esto debe partir desde la mente, en observar el entorno, simpatizar con lo que estás viendo en el entorno que no es bueno y tomar la decisión de resolver este problema. Esto es lo que le empuja a la acción a emprender. Vamos a coger el ejemplo de vuestro podcast. ¿Se han dado cuenta que Guinea Ecuatorial, la gente tiene mucho que compartir con los demás? La gente sabe muchas cosas importantes e interesantes que pasan desapercibidas. Gente mayores que quieren compartir su experiencia, gente especializada en diferentes áreas que quieren compartir sus conocimientos, pero no hay un espacio o un canal que permite que se pueda transmitir esa experiencia, que se pueda compartir esos conocimientos. De ahí viene la importancia del podcast. Ese tema que estamos hablando ahora será difundido y será visto por miles de gente, que muchas cosas que estaremos diciendo aquí que son interesantes pueden llegar a tener impacto en sus vidas. Entonces ustedes, al haber tenido esa curiosidad o esa necesidad de resolver este problema, han creado este programa. Y entonces es eso, tenemos que preocuparnos más en el bienestar colectivo. Eso nos va a hacer desarrollar más el espíritu de emprendimiento. Y cuando tenemos proyectos, vamos a pensar en el dinero que tenemos, en qué este dinero puede servir para desarrollar esos proyectos. Pero cuando estamos desprovistos de proyectos, estamos desprovistos de objetivos, el dinero lo vamos a consumir como es de costumbre actualmente. Entonces, yo creo que esa es mi visión respecto a su pregunta. Sí, y una observación que también tengo, esa es opinión personal. Pienso que pocos emprendedores en nuestro entorno emprenden con el objetivo de querer resolver o de querer aportar, porque de entrada ya priorizan el dinero, e incluso cuando van a ofrecer un servicio no lo hacen con todo el alma, con todo el amor del mundo. Entonces, quiero que se vea, o desde su explicación también, que el dinero viene a ser el resultado o la consecuencia de resolver el problema y de apoyar. Porque tenemos que mejorar un poquito más en esta parte. ¿Y qué consejos prácticos le darías a una familia que quiere organizar sus finanzas desde cero? El éxito
de una vida financiera exitosa para mí radica principalmente en la educación. La gente tiene que educarse financieramente, porque no puedes llegar a conseguir algo que desconoces. No es posible. ¿Cómo llego a descubrir algo que desconozco? A no ser que sea un golpe de suerte de la aventura. Pero si queremos funcionar de manera objetiva, conseguir las cosas de manera objetiva, tenemos que primero buscar el conocimiento en torno a lo que queremos conseguir. De ahí empieza para mí la educación. Entonces, los cabezas de familia deberían, desde mi punto de vista, empezar a formarse, a educarse financieramente. Y una vez que lo consigan, van a entender las reglas de atracción del dinero, las reglas de segurización del dinero, las reglas de multiplicación del dinero que les va a llevar a lo que realmente llamamos en finanzas libertad financiera. Podría compartir La aquí la por ansiada encima, libertad. sí, por encima, porque esto seguramente que tiene un desarrollo Es otro amplio, podcast. es otro podcast, pero por encima, ¿qué es lo que contiene cada una de estas reglas? La regla de la atracción significa simplemente que en vez de centrarse en el dinero, centrémonos en las cosas que atraen el dinero. Una de ellas voy a coger que es el más conocido por todos, por los principiantes en finanzas y el común de los mortales, es el trabajo. Si trabajo, gano un dinero. Entonces, a medida que trabajo, gano un salario. Me estoy centrando en hacer mejor mi trabajo. Cuanto más lo hago mejor, más posibilidades de ser mejor pagado tengo. Entonces, hay que centrarse en la ley de la atracción. ¿Qué cosas atraen el dinero? Pero el trabajo vuelve a tener aquí que genera una atracción limitada del dinero. Hay que ir a cosas más interesantes, que es, en este caso, cuando trabajas sí que atraes el dinero, pero estás más en una posición un poco pasiva. Hay que ir a una posición donde tú inviertes el rol. En vez de trabajar para el dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y ahí salimos de este modelo de ganar, de atraer dinero a través del trabajo, a crear sistemas. Sistemas, hablamos de empresa, de emprender. Por eso que no les sorprenda en el mundo que los más bien posicionados económicamente, en la cabeza están los emprendedores. Porque los emprendedores han entendido, han encontrado fórmulas que hacen que el dinero trabaje para ellos. La gente tiene que emprender para ganar más. Y es un canal de atracción del dinero. Cuando emprendo, vendo un servicio, estoy cogiendo dinero de la población. Presto un servicio, estoy ganando dinero de la población. Haces una conferencia, la gente paga las entradas para participar, etc. Estás atrayendo el dinero. Entonces, hay que centrarse en las cosas que hacen que el dinero venga a ti. Pero vamos más allá, porque el emprendimiento requiere de vez en cuando tu presencia. No terminas de conseguir que realmente el dinero trabaje ilimitadamente para ti. Seguís en una relación de dependencia para que venga a ti. Hay que ir a lo que es la inversión. Ahí es donde realmente se alcanza la libertad financiera. Vamos a entrar ahí más adelante. Cuando inviertes. Invertir aquí, ¿qué significa? Ya es, yo tengo dinero y lo doy a una persona que sí sabe usar, que tiene proyectos, quiere hacer algo. Esta persona usa este dinero y me está dando dividendos o me está pagando intereses y yo sin hacer nada. Porque Pepito tiene tal proyecto, cojo, digamos, 1 millón de francos CFA, le doy el 1 millón de francos CFA y le digo, mira, al final del mes me traes 1.100.000. Le he dado un capital de 1 millón y al final del mes me trae 1.100.000. Estoy ganando 100.000 francos aún estando en España, aún estando en mi pueblo, sin trabajar. Entonces, estas acciones son vehículos, son palancas de atracción del dinero. Y si queremos ganar dinero, los jóvenes tienen que trabajar, bueno, todo el mundo tiene que trabajar
La gente tiene que emprender, la gente tiene que invertir. Entonces, respondiendo a su pregunta, de manera práctica, no vamos a ganar dinero si no trabajamos, si no emprendemos, si no invertimos. Ok, anotado. Y como hemos empezado antes, en nuestras familias, en nuestros pequeños nichos, me acuerdo que antes cuando le pides algo a tu madre, y luego tu madre te dice, vete a pedírselo a papá. A papá. ¡Ey! Sí, sí, sí. Y ya estás temblando. Estás temblando. ¿Qué? ¿Cómo le ¿Cómo digo? podemos hablar de dinero en nuestras casas sin que parezca un tabú? Yo creo que cualquier cambio empieza por la acción. Si no actuamos, no hay cambio. Para que el dinero deje de ser un tabú en casa, tenemos que empezar a hablar del dinero. Mientras que no hablemos porque respetamos el tabú, nunca el dinero va a dejar de ser visto como un tabú. Hay que hablar del dinero, le duela a quien le duela. Pero si algo yo he aprendido es que cuando tienes un dinero sano, porque la gente lo gana mal, otros lo ganan bien, cuando tienes un dinero sano en tu núcleo familiar, eres el mejor, el hijo favorito, eres el hermano favorito, eres el esposo o la esposa favorita, eres el primo favorito, e incluso en la sociedad serás el tío más guay. Claro, y más respetado muchas veces. Los que ya conocen las ventajas del dinero no pueden esconder el dinero en sus entornos. Hay que hablar del dinero a la gente, pero hablarles del dinero como una herramienta que soluciona problemas. De ahí viene la importancia de la educación financiera, porque la importancia de la educación es que te permite ver en todo momento los pros y los contras de las cosas. Y si la gente está educada financieramente, sabrán ver los pros y los contras del dinero. Pero si están en un abismo, financiero, nunca van a entender el dinero y siempre lo van a ver como un enemigo. Por eso hay que seguir hablando, hablar del dinero, hablar de las ventajas que trae el dinero, hablar de cómo conseguirlo, hablar de qué es lo que el dinero puede hacer. Porque es impensable vivir en nuestras sociedades hoy en día si no hay dinero, y yo no me veo. Ya no estamos en una sociedad primitiva donde el trueque funcionaba. Ya no es posible. Las gafas que llevo, los zapatos que llevo, la chaqueta, todo esto ha sido fabricado por otra gente. Yo no los puedo fabricar porque yo soy financiero. Lo que tengo son conocimientos. Y el conocimiento es algo difícil de transferir. El señor de los zapatos no me va a dar sus zapatos porque yo le transfiera tus conocimientos fácilmente mis conocimientos. ¿Y por qué canal? Entonces el dinero está ahí para facilitarnos también en su rol de intermediación. El dinero permite que podamos cambiarnos los objetos de manera continua con facilidad. Por eso no veo ninguna sociedad desarrollándose hoy en día sin dinero. No es posible. Hay que normalizarlo. Hay que normalizarlo. Ok. ¿Cuánto debe una persona tener como ingresos? Vamos a situarlo en nuestro contexto. Y luego ya si quieres puedes dar otro ejemplo, lo que es a nivel internacional. Pero ¿cuánto debe tener una persona como ingresos para vivir, voy a decir, tranquilo y cubrir las necesidades básicas? Nosotros tenemos en economía lo que se llama cesta de consumo. La cesta de consumo es el conjunto de las necesidades básicas que son necesarias cubrir para que el individuo esté en condiciones normales, que pueda comer, que pueda vestir, que pueda tomar, que pueda, no sé yo, quizás darse un paseíto. La salud también. Sí, la salud mental, etcétera, la salud, todas esas necesidades básicas en economía se evalúan y definen los niveles aceptables y se crea lo que es y se determina lo que es la cesta de consumo. El Instituto Nacional de Estadísticas, INEGE, siempre os va a hablar constantemente de la cesta de consumo del ecuatoriano, y se puede hacer ahora una valorización de esas necesidades en términos monetarios.
Y cuando hacen esa valorización del término monetarios, el Ministerio de Hacienda o de Economía va a fijar lo que es el salario mínimo interprofesional, que es el salario que permite cubrir tu cesta de consumo, necesidades básicas. Ok, no le corto. Vamos a ser Vamos a ser realistas. Sí. Ese salario mínimo que nosotros sabemos cuál es el nuestro, ¿vale? ¿Tú crees que va acorde con lo que La realidad. cubre ese consumo, esa cesta de consumo? Hasta voy más allá. Sacando el sector, voy a decir petrolífero, y el sector que está al banco de seguros, que son los que mínimamente pueden cubrir, según mi perspectiva, pero aquí tenemos una persona que se entiende la materia. Tenemos el sector también servicios, que también maneja unos salarios un poco a la baja. ¿Crees que realmente ese ingreso es realista con lo que exige la sociedad o con el coste de vida que hay actualmente en Guinea Ecuatorial? Y yo pienso que no está muy lejos de permitirlo. El problema es más, como les digo, es más psicológico, porque todos queremos apiñarnos en Malabo y Bata. ¿Y qué es lo que esto hace? Hace que el coste de vida sea muy alto. Y todos tenemos psicológicamente esta presión. He visto a tal con iPhone, también quiero tener iPhone. He visto tal con Gucci, también quiero tener una camisa Gucci. He visto tal ir al supermercado, también quiero ir al supermercado. He visto a tal teniendo coche, también quiero tener mi propio coche. Entonces creamos una burbuja, a veces innecesaria, que hace que lo que ganamos parezca insuficiente. Por eso aquí es muy importante distinguir lo que es necesidad y lo que es deseo. Si nos centramos en las necesidades, comida, salud, Vivienda. educación, vivienda, a niveles considerables, yo pienso que el SMIC no está muy lejos de permitir cubrir esas necesidades. Pero el problema, ¿cuál es? La vivienda aquí ya no es cualquier vivienda. ¿Acaso mi casa tiene staff? Ya no es cualquier filorazo. Metemos esa presión psicológica. ¿Puedo permitirme un pequeño coche Toyota? Y empiezo a frustrarme porque mi vecino tiene Range Rover. Puedo el combustible, etcétera. Puedo permitirme yo solito, digamos, soy joven con una pareja, quizás con un hijo. Me contento de una casa de 2 habitaciones. Quiero tener una casa de 6 habitaciones. Quiero tener piscina. Quiero tener parking. Quiero tener, etcétera. Ya no es cualquier vivienda. Y empezamos a decir, las condiciones no son decentes. Pero si hacemos el esfuerzo de ajustarnos a lo necesario, aun ganando muy poco, siempre vamos a estar bien. ¿Sí? Sí. Les voy a coger un ejemplo para demostrar de qué estoy hablando. A ver. Todos hemos vivido el boom del petróleo. Unos más que otros, ¿No? pero Porque sí. nosotras no lo hemos disfrutado. Bueno, la generación un poco, la que nos saca 10 años encima, Sí. ha disfrutado plenamente del boom del petróleo. Ujú. Pero a pesar de disfrutar del boom del petróleo, podemos hablar de manera orgullosa que han amasado fortuna en general. Muy pocos. Entonces no es tanto la cantidad de dinero lo que realmente determina, ¿cómo decirlo?, el bienestar, o lo que determina realmente cuál es el nivel de vida estándar. Porque la gente vive a veces por encima de sus medios. La gente se crea un mundo imaginario que no, a veces no es el real al que vivimos, y ese mundo imaginario constantemente les hace sentir que no ganan suficiente. Hay un gran autor que se llama Robert Kiyosaki, que habla de la carrera de la rata. Hoy gano 300.000, busco una casa de 100.000. Y cuando me vaya bien en el trabajo me promocionan a un salario de 500.000, pero si ya gano 500.000 ya no debo vivir en esta casa. Caemos en la trampa del estatus. Tengo que cambiar de casa, mudarme a una casa de 150.000, 200.000. Si iba al mercado Semu, ya no voy al mercado Semu, me tienen que ver en los fines de semana
en un supermercado. Me voy, ya no pongo cualquier trenza, hay que ponerse el mejor postizo que hay en el mercado. ¿Qué pasa? El dinero, los ingresos crecen, el gasto crece. Y al final aquí no tienes gran cosa como ahorro, si se puede decir así. Entonces caemos en lo que se llama carrera de la rata. Caemos en la trampa del estatus. Y cuando ya buscamos y cuando estamos en la carrera del estatus, olvidamos lo necesario y caemos en los deseos. Y ahí es donde nos perdimos y empezamos a ver que el salario del que está pensando no es suficiente. Y cuando cobre 1 millón, no será suficiente. Tenemos nuestras reservas en ese sentido, pero bueno. Con esta no, pero pueden compartir sus reservas. Claro, a ver, yo digo, hay parte en lo que has dicho que sí tiene razón, sobre todo esta última parte donde no tenemos que vivir por encima de nuestras posibilidades y considerar que cuando tienes un cierto tipo de salario o ingreso, hay cosas que no te puedes permitir, ¿vale? Pero también yo entro en lo que es la realidad del coste de las necesidades básicas. Por ejemplo, voy a centrarme sobre todo en Malabo. La vivienda de promedio aquí son 120.030 de alquiler, de promedio, la vivienda. Lo que es buena comida, puedes comer bien, una buena de comida a partir de 10.000, porque 5.000 tampoco ya no da. Y hablo por mí, que yo sí voy a mercado, sé muy cocino. Lo que es la ropa, lo que es la salud, que no es para nada barato. Luego está también el transporte. Y el mínimo interprofesional en Guinea, el salario mínimo, es de 117.000, creo que son 300 o 600, por ahí. Ahora, está gente que cobra en sector servicios unos 200, unos 230 o 240. Si hay los que cobran mucho, pueden estar ahí 300, 400, 500, hay que ver. Ahora, si una persona cobra 200.000, 250.000, tiene hijos. Tiene hijos. Y aunque esté soltera o soltero, si ya paga solo lo que es el transporte mensual, te lleva 50.000 en Malabo para ir a un lugar de trabajo. Solo que es el transporte. Luego tienes que comer durante un mes. Si te pondrás malita, está dentro. Voy a dejar porque hay gente que no compra todos los meses. Hay gente que compra lo necesario y pasa igual unos 6 o 1 año sin volver a comprar ropa. Y luego tendrás algunas pequeñas cosas puntuales como persona que puedes comprar, no cosas de lo que es el cuidado de higiene íntimo. Entonces, con esos 200.000, 120.000 que gana una persona, o el mismo mínimo interprofesional que es 117.000, realmente, ¿qué cubre? Si no te cubre ni siquiera el 50% de estas cosas. Antes de que Stanis vaya con su respuesta, tenemos que recordarte, por favor, estás disfrutando de esta entrevista y en su momento, boom. Suscríbete si no lo has hecho, deja tu me gusta y comparte el episodio, que este episodio merece ser compartido, no te lo quedes. Y coméntanos. Sí, es interesante su pregunta y la preocupación que tiene en torno a esta pregunta. Y ya de entrada, el salario mínimo del 117.000 tiene un coeficiente, primero. Tiene un coeficiente, no es el 17.000. De hecho, cuando coge los diferentes sectores y los diferentes puestos, o lo que llamamos escalas salariales, siempre va a encontrar que hay un coeficiente por sector y por escala salarial. Entonces, esto permite, en alguna que otra forma, tener en cuenta lo que es a veces la inflación. La inflación, porque el coste de la vida aumenta y si el salario es fijo, no seguimos el coste de la vida y empezamos a sentir un malestar. Entonces era para más o menos primero decir que aunque digan este es el SMIC, pero cuando se viene a aplicar, se aplica asociando un coeficiente que lleva al salario que se estima que puede cubrir la cesta del consumo de la que hablaba. Ahora bien, lo que usted dice es verdad y yo creo que es la pelea de todo gobierno que el coste de la vida puede ser controlado. Por eso va a encontrar, por ejemplo, hay unas, ¿cómo lo podría llamar? Hay unas comisiones de regulación de precios. Va a haber, por ejemplo, el gobierno se levanta y dice a un sector de actividad no podéis vender los productos a este precio.
es porque el gobierno está protegiendo a los consumidores, que los productores o los que venden no abusen de la vulnerabilidad de los consumidores. Va a nivelar los precios. Es una medida de contención de la inflación, del coste de vida y otras medidas más. Pero volviendo a lo que decimos, el SMIC en Malabo, el SMIC en Bata, Guinea Ecuatorial tiene 8 provincias. Pero surge un problema ahora. La presión de consumo es lineal en todas las provincias, el nivel de presión de consumo es lineal en todas las provincias, en todas las partes. No. Si estás en Malabo, la presión de consumo es alto. Entonces hay que saber que para vivir en Malabo tengo que ser también muy productivo. Tengo que ser muy productivo. Tengo que ser muy productivo. Y si ganarse la vida en Malabo me parece demasiada presión, quizás porque mis capacidades no me permiten ganar el nivel de dinero que me permite vivir en Malabo decentemente, hay otras partes del país donde no hay tanta presión de consumo. Está hablando de un alquiler de 120.000, 150.000. Conozco cabeceras distritales en este país donde la casa cuesta 30.000 francos. Bata. Donde ejerces aquí normalmente digamos, de enfermero, de carpintero, y puedes ejercer la misma profesión ahí e incluso tener más oportunidades en esta zona. Pero es que la localización la hemos centralizado nosotros mismos en Bata y en Malabo. Y esto crea muchas presiones que hacen que el SMIC se vea pequeño, se vea insuficiente, quiero decir. Si, digamos, ese podcast que están haciendo, lo hacen, digamos, en otra ciudad, quizás lo que le cuesta el costo de preparación de Lo que es la la logística. organización y logística, etcétera, sea menos caro. Pero es que estamos en Malabo. Si vas a Bata vas a sentir menos presión. Si vas en otras provincias, Ebibeín, Mongomo, Niefan, vas a sentir menos presión. Hablaba de comida. No voy a ir muy lejos. Hay alimentos aquí que en Bata nos cuestan la mitad del precio. Y si vas en el interior del país, lo compras a 70% menos de lo que lo compras en Malabo. Si cuesta 1.000 aquí, ahí lo vas a comprar a 300. La prueba está en que el pescado fresco tenemos el hábito de comprarlo desde Bata. La carne de bosque tenemos el hábito de comprarlo desde Bata. Entonces hay que tener en cuenta todas esas variables. Y el gobierno también siempre no soy del sector público, si ven que estoy, pero es que la población tiene que entender que las políticas del gobierno tienen que ir alineadas con los comportamientos de los ciudadanos, tienen que ir alineados a las políticas del gobierno para que se alcance el bienestar. Criticamos hoy en día que nuestra sociedad, el desarrollo de nuestra ciudad no está descentralizada, que cuando sales de Malabo, te vas a Bata, tienes la impresión de que algo ha cambiado. Cuando sales de Bata, te vas a otra ciudad, a otra provincia, tienes la impresión de que algo ha cambiado. Pero ¿quiénes cambian? ¿Quiénes desarrollan esas ciudades? Las personas. Son las personas como nosotros. Si soy financiero aquí, si soy emprendedor, debo ir a esas provincias a emprender ahí para que esta comunidad se desarrolle. Y esto va a hacer que el coste de vida vaya disminuyendo, que la gente salga aquí, pueda ir ahí, porque hay lo que llamamos la ley de la oferta y la demanda. Cuanta más demanda hay en un espacio económico, más sube el precio de todo lo que se consume en este espacio. Este vaso, si soy una persona el que está interesado en este vaso, e incluso la persona me puede decir, mira, no pasa nada, don Estanislao, se lo regalo.
Pero desde el momento que una de ustedes entra en el escenario que también quiere compartir mi vaso, la persona que me ofrecía el vaso empieza a tener criterios de elección y se pone un poco caprichosa. Si se sume una tercera persona, empieza a tener más elecciones y tiene más medida de presión sobre nosotros para quién quiere llevar el vaso. Esto es lo que pasa en la economía, eso es lo que pasa en nuestras ciudades. Cuanta más gente se va a acumular aquí, en Malabo, más cara será la vida, porque todos queremos consumir en el mismo espacio, todos queremos tener viviendas. La puedo prometer que si esta dinámica sigue de la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas y no buscamos descentralizar el desarrollo para que la gente salga de Malabo, vaya a otras provincias a buscarse la vida, lo que va a pasar es que incluso la vivienda de 150.000 ni siquiera no podremos pagarla. Nosotros, individualmente, vamos a empezar a tener lo que llamamos compañeros de piso. Que en otras sociedades esto ya funciona ahí. Se está dando. Para que la gente pueda compartir, para que una persona pueda vivir en un apartamento, tiene que compartir el espacio con alguien y contribuir en la renta mensual. Entonces, hay espacios, como decía, con un consumo, con exigencias de consumo muy intensos. Y los que están en esos espacios también tienen que multiplicar su productividad, su capacidad de ganar dinero. Por eso es bueno la educación financiera, porque cuanto más educado tú estás, más vas a dominar las técnicas de creación, protección y multiplicación de dinero. Y llegar a ese nivel de creación de valor, donde pagar una casa de, digamos, 300.000 ya no es un problema. Hay gente que paga casas en Guinea a 500.000 católicamente porque se gana bien la vida. Y cuando le dices que el alquiler de 150.000 es poco, se siente un poco así light. Y eso... Pero mucha disciplina detrás. Interesante punto de vista. Es otra perspectiva también. A veces también no solemos tener en cuenta. Pero bueno, dejamos ese apartado ahí. Y para aquellas familias que no tienen ingresos muy, muy altos, ¿cómo pueden llegar a tener un fondo de emergencia un tanto consolidado? Yo creo que con un nivel de ingreso ordinario siempre podemos ahorrar. Lo curioso en la naturaleza, en la sociedad, es que en la posición en la que estamos, si miramos en los alrededores, la probabilidad de encontrar a una persona viviendo por debajo de nuestro nivel es muy alta. Y cómo esta persona consigue despertarse todos los días, pasan años y sigue viviendo la misma vida que tú vives. Hay que preguntarte, esta persona que está viviendo por debajo de mi nivel, ¿cómo se las arregla? Averiguando lo que hace esta persona, te vas a dar cuenta que tú puedes ahorrar. ¿Haciendo qué? Siendo más disciplinado en el consumo. Disciplinado en el consumo. Hay que moderar el consumo. Tenemos hábitos de consumo que, la juro, podemos incluso alcanzar la libertad financiera en tan poco tiempo que esos hábitos de consumo nos mantienen en la esclavitud. De la búsqueda del dinero. ¿Qué hábitos de consumo son estos que podemos moderar? La voy a coger. Hemos hablado aquí de comprar, por ejemplo, las ropas de marcas. iPhone 17. La gente que entiende las cosas, debemos vestirnos por necesidad, cubrirnos de la desnudez. Pero cuando ya te ponen una marca aquí y te dicen que esta misma ropa, solo porque lleva tal logo aquí, te cuesta 6 veces de lo que te costaría si no hubiese este logo, estás teniendo malos hábitos de consumo. Mira, lo más grave que suelo ver es que la gente eso le va a chocar a alguien, la gente tiene un coche que cuesta 20 veces que el colchón de su casa, de su cama. Pero ¿dónde pasas más tiempo? En el colchón. En el colchón. Pero estás dispuesto a pagar más por un coche donde pasas una fracción de tiempo no muy importante, porque tampoco nuestras distancias son tan largas,
Pero el colchón donde pasas toda la noche, no eres capaz de invertir ahí. ¿Por qué? Porque difícilmente alguien va a ver tu colchón, pero el coche, el proving, el estatus, la trampa del estatus, la compensación social, la validación social, te lleva a gastar más. Por eso es muy importante controlar los gastos para tener posibilidad de ahorrar. Pero no solo es suficiente controlar los gastos, sino también hay que conocer cómo ahorrar. Hay gente que ahorra mal. Hay gente que ahorra bien, por favor. Hay gente que ahorra, pero ahorra mal. La voy a dar un ejemplo. Puede tener 100.000 ahora, lo pone en una cuenta corriente. En una cuenta corriente. Tener ese 100.000 en una cuenta corriente, porque es parte de tu salario que has puesto aparte. Dirás que estás ahorrando, pero estás gastando dinero. ¿Por qué? Porque el dinero está en una cuenta corriente y el banco todos los meses te saca agios, comisiones de mantenimiento. Está comiendo tus 100.000. Pero si esos 100.000 los coges, los pones en una cuenta de ahorro, propiamente dicha, esta cuenta de ahorro te va a generar intereses. Pero esta manera de ahorrar también sigue siendo no muy sofisticada. Hay otros productos de ahorro más rentables. De ahí hablaba yo de la educación financiera. Porque si una persona quiere ahorrar, no sabe distinguir los mecanismos de ahorro, no va a saber cómo ahorrar de manera óptima. Volviendo también cómo ahorrar, incluso digo a la gente, y no solo basta ahorrar. El ahorro es para gente que, bueno, están empezando su camino en el mundo de la finanza, etc. El ahorro simplemente te da seguridad. Y lo que es seguridad significa estancamiento. No hay crecimiento en la seguridad. De hecho, hablábamos en el pasillo de la zona de confort. Lo que la zona de confort hace para ti es cubrirte del riesgo, pero nunca la zona de confort te da crecimiento. Entonces, el ahorro es bueno, hay que empezar por ahí, pero posteriormente invierte para multiplicar. Entonces, si puedes ahorrar, sé más proactivo, empieza también a aprender cómo invertir y ahí realmente vas a ganar mucho dinero y así. Pero como siempre digo, si eres un experto en multiplicar el dinero, el consumo es un detalle, vas a gastar todo lo que tú quieras. Por esto, siempre recomiendo a todos los jóvenes, a la población, aprendamos del dinero, porque si podemos multiplicar el dinero de manera exponencial, vamos a permitirnos todo tipo de gastos. Por eso les decía que hay gente que paga la casa 500.000, quizás porque tiene un negocio que le genera 2 millones al mes. Tiene una inversión en, no sé, en algún activo que le genere 3 millones. Hay gente que tiene inmuebles que generan 5 o 6 millones al mes. Este señor se ofrece un Range Rover, no hay ningún problema. Puede irse de vacaciones, como muchos van. No hay problema, porque está aprendiendo a multiplicar su dinero y puede permitirse llevar un cierto gasto. Y un cierto tren de vida. Por eso siempre es bueno dominar ambos lados para estar bien. Moderar el consumo y optimizar los gastos. Optimizar los ingresos. Los ingresos, perdón. Optimicemos los ingresos y minimicemos los consumos. Los gastos o el consumo. Ok. Y para esa persona que puede permitirse la inversión, porque también muchos no podemos muchos no pueden permitirse invertir igual de manera alta. Sustancial. Sí. Si alguien está empezando con el tema de las inversiones, ¿cuáles son los sectores que le recomendarías que tiene que invertir? Ok, eso es muy importante, pero antes de responderla quería dar una precisión que se me olvidó dar en la pregunta anterior. Sí. Una de las cosas que yo hice cuando empecé a tomar conciencia financiera era algo simple. El fin de semana aquí en Guinea nos empieza el viernes, sábado y domingo. Empecé a salir un solo día, cuando tenía el hábito de salir 3 días. Y al final del mes me permitía ahorrar el gasto de 6 días, porque no salían los viernes y no salían los domingos.
Y como son 2 veces a la semana, el mes tiene 4 semanas, me ahorraba el gasto de 6 días. Es un tip. Es una pequeña técnica, algo insignificante. Pero que impacta. Esas bombillas, esas luces de aquí, lo hice en mi casa. Las bombillas LED, esas que vienen blancas, consumen menos energía que las bombillas estas. Y la factura de luz te sale menos. Apaga el aire en casa cuando sales. Apaga la luz de la habitación. Desenchufa la tele. Son pequeños hábitos que no nos damos cuenta. Si quieres tener un momento divertido con tus colegas, no vayas de juerga afuera. Organiza una pequeña comida en casa, te sale más barato. Cómprate prendas más simples. Son cositas que parecen tal, pero en el día a día nos permiten ahorrar para las familias que no tienen mucho dinero. Y ahora, ¿en qué se puede invertir? Creerme, siempre hay algo que hacer. Porque si algo he aprendido en la vida es que el dinero sobra, pero está en manos de alguna gente y otra gente necesita ese dinero. Les hablaba de la inversión que consiste, que si yo tengo algo de dinero, como les explicaba, lo dejas a alguien. Este señor del barrio que tiene una pequeña abacería, tú le puedes decir, mira, he ahorrado, digamos, 20,000. Tú ahorras 20,000 en 5 meses, te hacen 100,000. En un año te hacen 200,000. No puedes prestar a esa mamá del mercado 200,000. Tú le dices, mira, quiero que tú abras un puesto de productos alimenticios o lo que sea. Tú y yo vamos a abrir este puesto. Yo pongo dinero, tú pones, pero tú eres la que vende. 200,000. Conocemos que hay negocios aquí de 200,000, ¿no? Las mamás del mercado. Las mamás que venden tomates en el mercado no necesitan ni siquiera 1,000,000. Yo estoy en el sector de la microfinanza, sé de qué hablo. Esa mamá solo necesita 300,000 que suba a Aruba, que compre sus tomates ahí bananas, plátanos y que los venga a vender en el mercado Semu. Pero muchas de ellas a veces vienen a encontrarnos en Bonafide. No, señor director, es que necesito un 200,000 de más para rentabilizar mi desplazamiento. Ese 200,000 de más que esta mujer viene a coger de microcrédito es financiación adicional que una vecina suya que es inteligente financieramente hablando puede decir, pero vecina, me gusta lo que haces y lo haces bien. Quiero que hagamos ese negocio juntos. De ahí viene también las desventajas del individualismo. La persona te va a decir, no, yo no me gusta hacer mis cosas solitas y tal. Si tienes 200,000, ábrete un pequeño puesto de pequeños productos. Sigue ahorrando, quizás durante 5 años te va a llegar, digamos, a 1,000,000, 2,000,000. Hay que ser paciente en la creación de la riqueza. Okay. Pero desde lo que sea, el franco que tú tienes ahora, que tú estás ahorrando, hay alguien que quiere hacer algo y que necesita este franco. En tema de emprendimiento. El 100,000 que minimizas aquí, vas a encontrar a alguien vendiendo saldo en la carretera. La persona que vende saldo piensa que necesita mucho. Es un teléfono no inteligente de 10,000 al extremo. Y los 90,000 puede recargar el saldo y vender este saldo. Muchos se ganan la vida vendiendo saldo que vamos viendo en las aceras. El problema nuestro es que cuando hablamos de emprendimiento, todos pensamos en los míticos Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, chaquetas, etc. El emprendimiento se hace a cualquier nivel. Lo esencial aquí es identificar qué necesidad satisfacer. Y todo entorno tiene necesidades que satisfacer, grandes como pequeñas. Si tienes poca capacidad de ahorro, empieza emprendiendo en pequeñas cosas y va asumiendo más challenge a medida que tu capacidad aumenta.
Ok. Mm, ¿En qué recomiendas más invertir? Tenemos inversión tipo acciones, Mm, acciones en empresa, fondos, mm, bonos o lo que son la parte de los inmuebles. mm, Puedes invertir en mobiliaria, hay la gente que está en bienes y raíces. mm. ¿Cuál de esas dos tú recomiendas más que una persona invierta cuando no tiene todavía, vamos a decir, una cantidad excesiva de Ujú. dinero? Yo pienso, siempre recomiendo que la gente invierta en las cosas que conocen. No voy a ir a invertir en la bolsa porque alguien ha hablado de bolsa, de comprar acciones en la bolsa. ¿Qué sé de la bolsa? Porque para invertir hay que tener conocimiento, hay que conocer el riesgo, identificarlo, analizarlo y cubrirte de este riesgo. Pero si no tienes esta cultura financiera sofisticada que te dé la capacidad de leer el dinamismo de comportamiento de las acciones, por eso escucháis que mucha gente ha invertido en bolsa y ha perdido mucho dinero. Conocemos grandes empresas que han cerrado en la historia. Estamos hablando, por ejemplo, la crisis del 2008, la crisis de subprime en Estados Unidos. Cerró el cuarto banco, yo creo que era el tercero o el cuarto banco más grande del mundo, Lehman Brothers. Gente tenía mucho dinero dentro. Entonces no hay ninguna inversión segura y para mí ninguna inversión mejor. La inversión más segura y la mejor es la inversión que domina el inversor. Donde tengo conocimiento, ahí es donde invierto. He visto gente hacerse multimillonarios en la agricultura. He visto gente arruinarse en la inmobiliaria. Estaba en Douala recientemente y encontré un inmueble inclinado, un inmueble de 7 plantas casi, inclinado. Era un señor que quería construir un hotel, pero el arquitecto no diseñó, bueno, no el arquitecto, los constructores no se aseguraron del buen fundamento del edificio de 7 plantas en el espacio donde lo hacían. Y a medida que subían con la construcción, empezaba a caer. Este señor va a perder todo este dinero, ha invertido en la inmobiliaria, pero conocía todos los protocolos que hay que observar para decidir construir un inmueble de tal altura, en tal tipo de espacio. Al no tener mucho conocimiento en la construcción, etcétera, o no rodearse de un equipo con Que asesore. conocimiento, se va a encontrar perdiendo una inversión en siete plantas que no van a generar nada y te van a convertirse en polvo. Ah, qué dolor. Por eso la inversión más segura para mí es la inversión que dominamos, donde puedo controlar los riesgos, donde puedo multiplicar la rentabilidad, donde puedo crecer, donde puedo mejorar todo lo que sea necesario y alcanzar el objetivo. Wow. Por esto no me pongo aquí de experto en decir a alguien, Invierte en invierte tal. en X, invierte en Z. Si quiere Ya. invertir en un sector, tómese la molestia, como decía, la base de todo es la educación financiera. Fórmate en este sector, interésate en este sector. Cuando tengas conocimientos sólidos, vas a ver si tú puedes o no invertir en este sector. Porque a veces a priori dices, voy a invertir ahí, pero cuando empiezas a investigar, a averiguar, te das cuenta que este sector no es tan interesante como tú pensabas. Ya. Empiezas a ver que hay frustraciones a nivel de la gestión que tú no estás dispuesto Ah, a exponerte y te retiras. Pero si no hay un conocimiento de base, cualquier sector bueno se convierte en un mal sector. Cualquier inversión mala se convierte en una mala inversión. Desde luego. Por eso Ok. ese es mi consejo. Antes de invertir en algún sector, infórmense y fórmense si es posible en este sector y así van a realizar inversiones seguras. Ok, chicos, vamos llegando prácticamente al final de este encuentro. Pero queremos que salgáis con las ideas bien claras, así que vamos a pedir a Stanis que nos diga cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta
Para saber necesitamos asesoría financiera Profesional. profesional. La primera señal es, si no ganas dinero, tienes un problema. Si no generas dinero, tienes un problema. Busca a una persona que sepa cómo te puede orientar a ganar dinero, ya sea consiguiendo un empleo, porque la gente se dice, no hay empleo, no hay empleo, pero sabemos buscar realmente el empleo. Hay ofertas de mercado constantemente en el mercado, pero la gente vas a encontrar a alguien ahí diciendo, no tengo trabajo, no hay empleo, pero hay una oferta de empleo que está en alguna página web, en algún sitio. Rodéate de alguien que te pueda decir qué puedes hacer para ganar dinero, para generar ingresos. Esto por una parte. Yo le he sacado mucha partida a esto a través de mucha gente que me rodea y me dicen, joven, mira, entra allá y tú vas a tener facilidades de moverte a nivel de empleo y de buenos empleos. Pero después de esto, la otra señal, la primera es cuando no ganas ni un franco. La otra señal es cuando genero ingresos y constantemente estoy sin dinero. Trabajo, emprendo e incluso invierto, pero a veces tengo dificultades de llegar al final del mes. Es un problema muy serio. Como digo, volvemos otra vez. Mira al lado a ver si hay alguien que gana menos que tú, pero que llega al final del mes. Vas a ver, cuando analices tus gastos, tendrás posibilidad de minimizar gastos, de hacer recortes. Y esto te va a permitir ahorrar. Y cuando estés en esta situación donde constantemente ganas dinero, pero estás sin dinero, hay que buscar asesoría financiera. Alguien te va a decir, como lo que yo decía, mira, deja de salir constantemente con tus amigos. Todos los fines Deja de de semana. coger crédito para ir de vacaciones. Deja de coger crédito para ir a casarse, porque después de la boda, los gastos nos persiguen, las obligaciones nos persiguen. El asesor financiero te lo va a decir. Y vas a ver ahora, y aun cuando consigues ahorrar, constantemente tienes la misma cantidad. Constantemente tienes la misma cantidad, estás en el estancamiento. Busca un asesor, te va a decir, mira, Nacho, tú llevas trabajando y todos los años tú ganas casi lo mismo. Deberías estar ganando más. Entra ahora a nivel de la multiplicación de dinero. Tú ya has amasado dinero, multiplica este dinero, invierte, ahí vamos. Encuéntrate un proyecto, financia este proyecto. Cómprate unas acciones. Ve a ser socio en tal proyecto. Haz tal. Estas cosas al final de la cadena te van a permitir, obviamente hay riesgos de perderlo, pero hay que ser optimista, no hay ganancias sin riesgo. Y si las cosas salen bien, obviamente terminas con un plus. Entonces, para mí son los tres indicadores. Uno, cuando no tengo nada, cuando no genero nada. Cuando tengo, pero constantemente necesito. Y cuando constantemente tengo lo mismo durante un tiempo considerable. Chicos, ya conocen las señales de alarma para acudir a un profesional financiero que te ayude a salir de esa carrera de la rata, como lo llama Robert Kiyosaki. Vamos a ir ahora mismo, aquí tenemos una dinámica, Estanislao, donde los invitados dejan preguntas para los invitados. Ok. Así que el invitado anterior, la pregunta que dejó para ti es, ¿por qué haces lo que haces? Yo nací en una familia muy humilde y las condiciones de la infancia no eran nada agradables y empecé a tener ganas extremas de estar bien, de mejorar la condición de vida. Y una de las vías que Dios puso en mi mente y en mi camino fue estudiar finanzas, porque yo estimaba que en aquel entonces, y lo sigo pensando, que tener buenos conocimientos en finanzas, tener buena formación en finanzas, etcétera, te permite ver cómo ganar dinero, cómo saber manejarlo, cómo asegurarte financieramente y por consiguiente cómo puedes mejorar
Y después yo me formé en finanzas y es el destino. Y cuando volví y dije, me acuerdo, escapé de mi antiguo empleo, a donde estoy ahora. Me escapé. ¿Cómo ¿Cómo así? así? Sí, me pagaban y todo, es que no me sentía cumpliendo una misión. Yo ya me veía con los pequeños esfuerzos mejorando mi vida y decía, siento que no estoy contribuyendo hacia los que están en las situaciones en las que yo estaba. Por eso mi pasión por las microfinanzas. Wow. Porque las microfinanzas tienen la vocación de luchar contra la pobreza, mejorar la vida de las capas vulnerables, las mamás del mercado, los pequeños emprendedores que tienen un montón de sueños y no tienen recursos, etc. Y siempre que me ha llegado, que mucha gente ha venido joven, mira, te queremos en nuestro equipo, me ofrecen mejores condiciones, pero como les decía, hay que estar bien psicológicamente y físicamente. Puedo ganar bien, aprovechando mejores oportunidades, pero me siento mejor en lo que estoy haciendo, que es trabajar en el sector financiero, en contribuir en todo lo que es el desarrollo de la economía, porque, créanme, mi mayor gozo es cuando veo una persona a la que he dado un préstamo y después de 6 meses me dice, hijo, mira, por favor, no, que no lo tomes mal, estaba de viaje, te he guardado este regalo, es que tu dinero es el que me permitió comprar todo esto. Oh. Qué bonito. Entonces, estas ganas de querer ayudar a la población, esas ganas de querer mejorar constantemente mi condición de vida, es la que me mantiene en lo que estoy haciendo. Saber que impactas la vida de la gente directa o indirectamente. Esta charla, muchos consejos se han quedado, muchos que consumían excesivamente van a ver si pueden reducir ciertos gastos innecesarios y terminarán teniendo un capital. Entonces, por eso vine con mucho placer, muchas ganas en participar en esta misión, porque hablamos de finanzas, hablamos de cómo ganar mejor el dinero, y la gente que siga alguno de esos consejos, sé que hay muchos vídeos por internet por allá, pero muchas cosas también han salido aquí basadas en experiencias locales que les van a servir a esos jóvenes que nos estarán mirando dentro y fuera de Guinea, y saber que puedes mejorar la vida de la gente es lo que nos mantiene en eso. No es el dinero, como decía, es una herramienta. Empecé en Bonafide siendo muy bueno, empezamos en todo esto siendo muy jóvenes, no ganábamos mucho y cada día vamos ganando, pero el objetivo no era el dinero, pero posicionándose profesionalmente vamos alcanzando también posiciones que nos permiten alcanzar un mayor impacto. ¿Y cuál sería tu pregunta para nuestro próximo invitado? ¿De qué iría la temática? No lo puedes saber. No lo puedo saber. Cualquier pregunta. Yo la pregunta que siempre me viene y que me apasiona es ¿cómo vemos la Guinea que nuestra generación va a pilotar? ¿Y qué legado nuestra generación quiere dejar? Porque siempre nos hemos quejado que los mayores. ¿Qué queremos dejar nosotros? ¿Qué pensamos hacer para dejar esto? Wow. Esta es la pregunta, bueno, aunque han sido ya 2, pero 2 en una, es la respuesta es la pregunta que dejas. Que dejo. ¿Qué queremos de nuestra Guinea futura? Ok, chicos, gracias por acompañarnos un episodio más. Ha sido, placentero aprender muchas cosas de finanzas. Y ya sabes, si no sabes cómo ahorrar, cómo invertir, sigue este episodio y sobre todo las señales de alarma para acudir a un profesional financiero que te asesore, porque aquí todos tenemos que hacer dinero y todos tenemos que disfrutar de la vida, que solo es una. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Comparte! Chao.